Muy buenos días. Estamos viendo la fascinante conversión de Saulo y, por qué no decir, la poderosa también, llena de la presencia de Jesús y posteriormente del Espíritu Santo. Y quiero compartirles desde el capítulo 9, en el versículo 26, Saulo ya estaba compartiendo el mensaje a los griegos, a distintos grupos, y ya querían matarlo al poco tiempo de haber conocido al Señor y de haber tenido esa conversión. Y dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, una pequeña pero profunda reflexión. Le tenían miedo a los que no eran discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que le tenían miedo a los que no eran discípulos? ¿Porque no eran de ellos? ¿Porque no eran de fiar? ¿Porque no tenían comunión? Pero sí podían confiar en aquellos que eran discípulos. ¿Qué es ser un discípulo? Es ser un seguidor de Cristo. Porque un creyente, mucha gente cree. La Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan a la presencia del Señor. Pero un discípulo es un aprendiz, una persona que constantemente está aprendiendo y tiene un corazón enseñable. Se ha entregado en su vida a Cristo y está dispuesto a seguirlo donde Él vaya o donde Él lo envíe. ¿Se acuerda que Saulo le preguntó al Señor cuando se presenta como el Señor Jesús, a quien tú me persigues? Y le dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga?, le pregunta. Entonces, dice aquí que le tenían miedo, no creyendo que era discípulo. El versículo 27, entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarlo. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Se acrecentaban, es decir, crecían bajo una fortaleza no humana. Era el Espíritu Santo que infundía poder, aliento, traía verdad, traía gozo, traía dones. Eso que la iglesia de hoy necesita. Eso que el Espíritu Santo tiene para tu vida, para nuestra vida como iglesia, pero una iglesia de discípulos. Que el Señor los bendiga.